Hola, bienvenidos todos a nuestra clase 10 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la última clase. Pues vimos el primer teorema de isomorfismo. Vimos el primer teorema de isomorfismo para anillos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos decía el primer teorema de isomorfismo para anillos? Considero F que va de A en B un morfismo de anillos en la definición más general, o en el caso en el que A y B tengan 1, F va a ser un morfismo unitario, lo que quiere decir es que F manda el 1 en el 1, ¿no? Entonces vamos a considerar un morfismo de anillos. Entonces va a resultar que existe un isomorfismo de anillos, y si F era un morfismo unitario, va a ser un isomorfismo de anillos unitarios. ¿Y cuál va a ser el isomorfismo de anillos? Va a ser un isomorfismo entre el anillo A sobre el kernel de F y el anillo, la imagen de F, ¿sí? Ok, entonces, ese va a ser un isomorfismo de anillos en la definición más general, si A no tiene 1, y si A tiene 1, pues va a ser un isomorfismo de anillos con 1 en la definición de morfismos unitarios, ¿sí? Ok. Entonces, antes, eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces, ahora voy a empezar con una observación. Voy a considerar A un anillo que puede ser sin 1 o puede ser con 1, ¿sí? Y tomo I un ideal bilateral de A. Entonces, se puede demostrar fácilmente que I es un subanillo sin 1 de A. Es decir, que I es un subgrupo, es un grupo abeliano con la suma, y el producto, cuando yo lo considero en I, cuando yo restringo el producto de A a I, pues es un producto asociativo y además se distribuye respecto a la suma, ¿no? Por lo tanto, va a resultar que este I, cuando yo considero el ideal bilateral y un ideal bilateral de A, entonces va a resultar que I va a ser un subanillo, pero sin uno del anillo A, ¿sí? Ok, entonces con eso podemos ya enunciar el segundo teorema de isomorfismo, que es lo que dice aquí adelante. ¿Qué es lo que nos dice el segundo teorema de isomorfismo? Es esto, ¿sí, no? Entonces considero A un anillo o sin uno o con uno, ¿no? Y considero I y J ideales bilaterales del anillo A, ¿sí? Entonces considero dos ideales bilaterales I y J. Entonces va a existir un isomorfismo de anillos sin uno si el ideal I es distinto de todo el anillo A. ¿Y cuál va a ser ese isomorfismo de anillos que va a existir? Va a existir este isomorfismo entre I sobre I más sobre I intersección J e I más J sobre J. ¿Sí? Es decir, este va a ser un anillo, I sobre I intersección J va a ser un anillo sin 1, I más J sobre J también va a ser un anillo sin 1, y este isomorfismo de este anillo sin 1 en este anillo sin 1 está dado como sigue, ¿no? F barra, que a una clase aquí, que es de la forma A más I intersección J, va a ser de la forma, lo vamos a mandar a la clase A más J, pero aquí en este anillo, ¿sí? Entonces, dos ideales bilaterales de A me van a producir un isomorfismo de anillos sin uno. Sin uno, si es que el ideal I no es todo A, ¿sí? Ok, entonces, pues hagamos la demostración de este resultado. Pues demostración. Eh, Entonces, como I y J son ideales bilaterales, J son ideales bilaterales, entonces tenemos que la suma es un ideal bilateral. Tenemos que la suma I más J, que recordemos cómo se define I más J,
lo hicimos, vimos la definición arbitraria de suma de ideales en clase pasada, pero bueno, acá lo recorremos. Va a ser el conjunto de A's más B's, tales que A está en y B está en J, ¿no? ¿Sí? Entonces, como I y J son ideales bilaterales, va a resultar que este I más J también va a ser un ideal bilateral de A. ¿Sí? Y por la observación aquí arriba, de que si yo tengo un anillo, A, ya sea con uno o sin uno, y tengo un ideal bilateral, entonces necesariamente este I es un subanillo, pero sin uno del anillo A. ¿Sí? Entonces va a resultar que, como este es un ideal bilateral, entonces, de A, entonces va a ser un subanillo, ¿no? Entonces, I más J es un subanillo de A. ¿Sí? Es un subanillo de A, pero sin uno, ¿no? Sin uno. Ok. También también pasa que I, este J, este I, además va a pasar que este es un subanillo de A sin uno, y además J es un ideal, y además J es ideal bilateral de I más J. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo que I más J es un anillo sin uno, y este J es un ideal bilateral de I más J, ¿no? Si es un subanillo de A, es en particular un anillo, ¿no? Ok, entonces, por lo tanto, como J es un ideal bilateral de I más J, pues puedo formar el anillo cociente. Entonces, podemos formar, entonces, tenemos el anillo cociente sin uno, el anillo cociente ¿Cuál es el anillo cociente? Que este va a ser sin uno. Pues va a ser el anillo cociente I más J sobre J. ¿Sí? Ok. También podemos formar, también, de la misma manera, I intersección J es un ideal, de I. ¿Sí? Y intersección J va a ser un ideal de I, visto como, viendo ahí como un anillo, ¿no? Pero sin uno, como anillo sin uno. ¿Sí? Por lo tanto, podemos formar el anillo cociente. Tenemos el anillo cociente sin uno, que va a ser I entre I intersección J.
Ok, entonces, pues ya tenemos dos anillos cocientes y ahora, ¿cómo lo relacionamos? Pues eso va a ser más o menos fácil. Entonces, recordemos que de teoría de grupos, entonces, recordemos que del segundo teorema de isomorfismo en grupos, teorema de isomorfismo en grupos, tenemos que hay un isomorfismo entre quién. ¿Sí? Entonces existe un isomorfismo de grupos, isomorfismo de grupos, F barra, que es el que queremos, que va de I sobre, del grupo I, del grupo I sobre I intersección J, al grupo I más J sobre J, ¿sí? Entonces, por el teorema de isomorfismo en grupos existe este isomorfismo de grupos y cómo se define. Entonces, ustedes checan sus notas de teoría de grupos. Entonces, F barra de un elemento A más I de esta clase, de más I, o sea, un elemento que pasa de la forma A más I intersección J, y y este elemento está en este anillo cociente, bueno, en este grupo cociente. Entonces, ¿a dónde lo va a mandar? Si ustedes checan sus notas de grupos, esto va a ser exactamente la clase de A más J, ¿sí? Entonces, este es un isomorfismo de grupos, ¿sí? Ahora, solo basta ver, tenemos que, también este es un anillo y también este es un anillo, ¿no? Entonces, solo basta ver que también se tiene se respeta el producto, ¿no? Ahora solo basta ver, solo resta ver que F barra abre productos, ¿no? Productos, ¿sí? Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Entonces sean A más I intersección J, una clase lateral y otra B más I intersección J, otra clase lateral en donde, en este anillo cociente, ¿no? Recordemos que aquí, sí, ok. Entonces, pues tenemos lo siguiente. Entonces, F barra de el producto de A más I intersección J con B más I intersección J. ¿Esto quién va a ser? Pues esto va a ser F barra. Entonces, ¿cómo se multiplica este elemento con este elemento en este anillo? Pues lo que sabemos es que se multiplica el elemento A con el elemento B y se toma la clase correspondiente, ¿no? Entonces, esto es exactamente F barra de A por B más I intersección J. Pero por la definición de la F barra a alguien A más intersección J lo manda a alguien así, ¿no? A más J. Entonces, esto es exactamente ¿quién? Entonces, esto es exactamente A por B más J, ¿sí? Ok. Pero resulta ser que en, de la multiplicación en este anillo, ¿cómo se multiplican los elementos? Una clase
que es alguien más J, por alguien, digamos, un A más J por un B más J, ¿cómo se multiplican? Pues es A por B más J, ¿no? Entonces lo que tenemos es que esto es exactamente A más J por B más J. Y eso es por definición de la multiplicación en el anillo cociente de multiplicación. ¿En dónde? ¿En qué anillo cociente? En el anillo I más J sobre J. ¿Sí? Ok. Y luego, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que esto A más J es exactamente F barra de A más I intersección J. Déjenlo, escribo, ya no está, ya no, escribo un poquito más a la izquierda para que me quepa la igualdad. Entonces, esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente F barra de A más I intersección J por F barra de B más I intersección J. ¿Sí? Y bueno, y por lo tanto, F barra es un morfismo de anillos, ¿no? Es un morfismo de anillos que visto como morfismo de grupos ya es isomorfismo, ¿no? Y que sea isomorfismo es que sea biyectiva, entonces, pues F barra es un morfismo de anillos que es iso, que es biyectiva. Es un isomorfismo y por lo tanto F barra es un isomorfismo de anillos, ¿no? Bueno, ya eso ya lo... ¿Sí? Y eso acaba la demostración de resultado, ¿no? ¿Sí? Y, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice el segundo teorema de isomorfismo para anillos? Que si yo tomo A un anillo que puede tener uno o puede tener uno o puede ser sin uno, y yo me tomo I y J dos ideales bilaterales de A, entonces va a existir un isomorfismo de anillos sin uno, entre este anillo sin uno y este anillo sin uno, ¿sí? En el caso en el que I sea distinto de A, ¿sí? Esto pasa independientemente de si el anillo A tiene uno o si no tiene uno, ¿no? O sea, si I es distinto de A, este anillo nunca tiene uno a pesar de que A tenga uno, ¿sí? Y ese tampoco va a tener uno a pesar de que A tenga uno, ¿sí? Bueno, y entonces el segundo teorema de isomorfismo de anillos nos da un isomorfismo entre dos anillos sin uno, ¿sí? Ok. Normalmente, ustedes, como están viendo, cuando demostramos el primer teorema de isomorfismo para anillos, utilizamos el primer teorema de isomorfismo para grupos para demostrarlo. Aquí también estamos utilizando el segundo teorema de isomorfismo en grupos para demostrar el segundo teorema de isomorfismo en anillos, ¿sí? Y va a pasar algo parecido con el tercero. Entonces, pues anunciamos el tercer teorema de isomorfismo, ¿sí? Ok, entonces como bueno, antes de eso una observación. El anillo I sobre I intersección J, I sobre I intersección J, tiene uno, tiene uno,
si I es igual a la, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues en este caso tenemos que A sobre I intersección J es anillo con 1, ¿no? Fue la primera observación que hicimos en en la clase pasada, que si nuestro anillo tiene 1, el cociente por un ideal bilateral también tiene 1, ¿sí? Ok, pero en general, y además también recordemos que si A tiene 1, esta es la primera observación, ¿sí? Y la segunda observación, recordemos que si A tiene 1, entonces I es igual a A, sí, solo sí, el 1 está en I, ¿no? Eso fue lo que demostramos cuando empezamos a ver ideales, ¿no? Que un ideal es igual al total, sí, solo sí. El ideal tiene al 1 en el caso en el que A tenga anillo, en el que A sea un anillo con 1, ¿sí? Entonces, en el caso en el que I no sea A, pues sí no va, por lo tanto, si I es no A, por lo tanto, si I es distinto de A, el 1 no está. Si es distinto de A, el 1 no está en el ideal I. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que I sobre I intersección J no tiene unidad, no tiene 1. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que el total, el ideal I no sea A y nuestro anillo tiene 1, entonces este elemento no va a tener, este anillo no va a tener unidad. ¿Sí? Por eso es que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por eso es que esto me está diciendo que en este segundo teorema de isomorfismo para anillos, si I es no A, si I es distinto de A, entonces, aunque el anillo A tenga 1, el 1 no está en I. Y entonces, si el 1 no está en I, si el 1 no está en I, entonces no, este anillo no tiene 1. Y también este no tiene 1. Y entonces, pues va a resultar que, pues esto nunca va a ser un morfismo de anillos con 1, al menos que I sea igual a A. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces con eso es el segundo teorema de isomorfismo. Entonces vayamos al tercero. ¿Qué nos dice el tercer teorema de isomorfismo? Dejen ver qué número es. Es 1.45, ¿no? Teorema 1.45. Teorema 1.45, tercer teorema de isomorfismo. Tercer teorema de isomorfismo. ¿Y qué es el tercer teorema de isomorfismo? Es lo de la ley del sándwich, ¿no? Isomorfismo. Sí. Ok, entonces, ¿qué nos dice el tercer teorema de isomorfismo? Pues nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces considero A un anillo. Bueno, antes de enunciar el tercer teorema de isomorfismo, voy a necesitar un, un lemita fácil. Ahorita, entonces un lemita, 1.45.
Ok. ¿Qué nos dice ese lema? Entonces considero, tiene dos incisos. Entonces, sea A un anillo, A un anillo. Ya puede ser con uno o sin uno. Entonces, entre paréntesis pongo con uno. ¿Sí? Entonces, considero A un anillo. E I un ideal bilateral. Entonces, como I es un ideal bilateral, pues podemos hacer el cociente, ¿no? Ideal bilateral. ¿Sí? Entonces, sea J un ideal izquierdo, sea J un ideal izquierdo, que puede ser también derecho o puede ser bilateral, ¿sí? Derecho o bilateral, de A, ¿sí? Tal que este ideal está por arriba de I, tal que I está contenido dentro de J, ¿sí? Entonces denotemos por J sobre I, J sobre I va a ser por definición el conjunto de las clases derechas F más I, las clases laterales, el conjunto de las clases laterales F más I, donde F va a ser un elemento de J, ¿sí? Entonces, va a resultar lo siguiente. Entonces, J sobre I va a ser un ideal. Es un ideal izquierdo derecho o bilateral. ¿De quién? Del anillo A sobre I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? A ver, tomo A, un anillo, que puede ser con uno o puede ser con uno o puede ser sin uno, ¿sí? Y me tomo I, un ideal bilateral de A, ¿no? ¿Sí? Entonces considero J un ideal que puede ser izquierdo, derecho o bilateral, tal que sucede que el ideal I está contenido dentro de J, ¿sí? Entonces, si denotamos por J sobre I al conjunto de todas las clases laterales de la forma F más I, donde F va a ser un elemento de J, entonces va a resultar que J sobre I va a ser un ideal izquierdo, si es que J era un ideal izquierdo de A que contenía I, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Este J sobre I va a ser un ideal derecho, ¿sí? Si J es un ideal, si J es un ideal derecho que contiene I, y J sobre I va a ser un ideal bilateral, va a ser un ideal bilateral de aquí. Si J, si J es un ideal bilateral que contiene ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, este lema nos está diciendo cómo producir ideales bilaterales, ideales izquierdos, derechos o bilaterales del anillo cociente a partir de ideales
izquierdos, derechos o bilaterales del anillo A. ¿Sí? Y luego el siguiente inciso es el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Entonces considero F que va de A en B un morfismo de anillos. Entonces sea F. Morfismo de anillos que puede ser con 1 si es que A y B son unitarios. Un morfismo de anillos ¿sí? Unitario en el caso en el que si A y B tienen 1. ¿Sí? Entonces considero F que va de A en B un morfismo de anillos. ¿Sí? Si J es un ideal, entonces si J es un ideal izquierdo, o puede ser derecho, o puede ser bilateral de B. ¿Sí? Entonces tomo J un ideal izquierdo, derecho o bilateral de B. ¿Sí? Entonces la imagen inversa F a la menos 1 de J es un ideal izquierdo, en el caso en el que J haya sido ideal izquierdo, va a ser un ideal derecho, en el caso en el que J haya sido un ideal derecho, y va a ser un ideal bilateral en el caso en el que J haya sido un ideal bilateral de A, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Si tomo un ideal izquierdo de aquí, mediante la imagen inversa va a dar un izquierdo de A, un ideal derecho de B, mediante la imagen inversa va a dar un ideal derecho de A, y lo mismo para el bilateral, ¿no? ¿Sí? Y la demostración de esto es un ejercicio fácil para ustedes, porque solamente hay que ver la demostración, hay que hacer las propiedades de ideal, entonces ejercicio, ¿sí? Entonces, pues ahora sí puedo enunciar el tercer teorema de isomorfismo, que es el 1.46. Teorema 1.46. Punto 46. ¿Sí? Este es el tercer teorema de isomorfismo, pero para anillos. Teorema de isomorfismo para anillos. ¿Sí? ¿Y qué nos dice este teorema de isomorfismo para anillos? Nos dice lo siguiente. Ok. Entonces, pues sea un anillo, o sea, A un anillo, que puede ser con 1 o sin 1, ¿sí? EI y J ideales bilaterales de A. EI y J ideales bilaterales de A.
bilaterales de A. De A, que satisfacen que I está contenido dentro de J. Tal que I está contenido dentro de J. ¿Sí? Entonces, J sobre I es un ideal bilateral. Bilateral del anillo cociente. De A sobre I. ¿Sí? Y además existe un isomorfismo de anillos. Y además existe un isomorfismo de anillos. Que puede ser con 1 en el caso en el que A tenga 1. Con 1. ¿Qué isomorfismo de anillos? F barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Si tomo dos ideales I y J de A, tal que I esté contenido dentro de J, ideales bilaterales, entonces J sobre I, que J sobre I es lo que dijimos aquí arriba, ¿sí? Entonces, J sobre I es un ideal bilateral de ahí, y entonces como es un ideal bilateral de ahí, puedo hacer el cociente de este anillo con este ideal, ¿no? Entonces, pues puedo hacer el cociente, exactamente. A sobre I. Todo esto sobre ideal J sobre I, ¿no? ¿Sí? Entonces va a existir un isomorfismo de anillos. Entonces, al hacer el cociente de este anillo con este ideal, pues lo que obtengo es otro anillo, ¿sí? Y entonces esto va a ser isomorfo. Aquí, como dijimos, es la de sándwich. Entonces esto va a ser isomorfo al anillo cociente A sobre J, ¿sí? Donde recordemos que también como J, como J es un ideal bilateral también de A, también puedo hacer el cociente, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo está dado este isomorfismo? Este isomorfismo está dado como sigue. F barra de un elemento A más I, ¿sí? Más J sobre I, ¿sí? ¿A dónde lo va a mandar? Esto lo va a mandar a más J. ¿Sí? A ver. Los elementos de este anillo cociente son alguien aquí más este ideal, ¿no? Entonces, aquí ya está el ideal y luego debe ser alguien aquí, ¿no? Pero alguien aquí sabemos que es una clase lateral, ¿no? Entonces, alguien aquí en este anillo, pues es exactamente A más I más la clase, ¿sí? Y entonces lo que tengo es que alguien en este anillo cociente es de la forma A más I más el ideal J más I, ¿no? ¿Sí? Entonces, F barra de un elemento así, por definición, lo vamos a mandar a la clase A más J, ¿no? ¿Sí? Donde recordemos que
donde A está en A, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Este va a ser un isomorfismo de anillos en general, si es que A no tiene uno, y si es que A tiene uno, este va a ser un isomorfismo de anillos unitarios, es decir, va a ser un isomorfismo que manda el uno de este anillo en el uno de este anillo, ¿sí? Ok, entonces la demostración de este resultado, como ustedes ya se lo imaginarán, es otra vez utilizando el teorema de isomorfismo, el tercer teorema de isomorfismo para grupos, ¿sí? Ok, entonces, pues bueno, procedamos a hacer la demostración. Entonces, estos son grupos, entonces puedo aplicar el tercer teorema de isomorfismo. Entonces, por el tercer teorema de isomorfismo en grupos, de isomorfismo en grupos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Existe un morfismo de grupos. Si ustedes checan sus notas de álgebra moderna, ¿sí? Bueno, independientemente con quién la hayan llevado, ustedes van a ver que la demostración del tercer teorema de isomorfismo se demuestra utilizando el primer teorema de isomorfismo, ¿no? Y de hecho, bueno, y de hecho acá, pues el isomorfismo que vamos a dar va a ser el isomorfismo de grupos que se obtiene a través del primer teorema de isomorfismo en grupos, ¿no? Entonces, por el teorema de isomorfismo en grupos, existe un isomorfismo. Existe un isomorfismo de grupos entre quién y quién, que va a ser F barra, que va a ir del grupo cociente A sobre I sobre J sobre I en el grupo cociente A sobre J, ¿sí? Tal que F barra de un elemento A más I más J sobre I es exactamente A más J, ¿sí? Entonces, este isomorfismo de grupos se obtiene a través del primer isomorfismo, a través del primer teorema de isomorfismo en grupos, ¿sí? Ustedes pueden checar sus notas y entonces, y si ustedes checan, pues se puede ver que exactamente el isomorfismo de este grupo en este grupo está dado así, ¿sí? Y entonces, pero queremos, como en nuestro caso, estos son anillos y estos son anillos, queremos que sea un isomorfismo también de anillos, ¿no? Entonces, solo basta checar que también es un isomorfismo de anillos, ¿no? Entonces, ahora veamos para ver que F barra es isomorfismo de anillos. De anillos. Basta ver que abre productos, ¿no? Que abre productos. Y otra vez eso es fácil, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, en efecto, entonces, pues nos tomamos dos elementos. Me tomo dos elementos A más I más J sobre I y otro elemento B más I más J sobre I. ¿En dónde?
estos elementos, ¿en dónde van a estar? Este elemento y este elemento, ¿en dónde va a estar? Pues va a estar en A sobre I sobre J sobre I, ¿no? ¿Sí? Entonces, sean estos elementitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? F barra de este elementito, del producto de estos dos elementitos, que es A más I más J sobre I. Este es un elemento y lo multiplico por el otro elemento que es B más I más J sobre I. ¿Sí? Entonces, ya hice la multiplicación de estos elementos, entonces me da esto. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me da? Pues hago la multiplicación de estos elementos aquí adentro, ¿no? De este elemento con este elemento, hago la multiplicación en este anillo cociente. Y por cómo se define la multiplicación, es este elemento por este elemento más este ideal, ¿no? Entonces esto es exactamente F barra de ¿quién? De elemento A más I por el elemento B más I más el ideal J sobre I, ¿no? ¿Sí? Y luego, aquí estoy haciendo la multiplicación de A más I por B más I, ¿en dónde? En el anillo cociente A sobre I, acá. Entonces, por cómo se definió la multiplicación, esto es exactamente F barra de A, B más I más J sobre I, ¿no? ¿Sí? Ok. Más J sobre I. Pero por cómo se definió la F barra, F barra de alguien, una clase en I más el ideal J de I, es lo mismo que A más J, ¿no? Entonces aquí, va a ser exactamente, por definición, A por B más J. Entonces exactamente A por B más J, ¿sí? Y luego, por cómo se define la multiplicación en el anillo, por cómo se define la multiplicación en este anillo, un elemento AJ, A más J por otro elemento B más J, lo que nos es el elemento A por B más J, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, A por B más J es en realidad ¿quién? Entonces, esto es en realidad A más J por B más J, ¿sí? Y esto es exactamente F barra, déjenlo escribo aquí para que me quepa. Esto va a ser exactamente A más J, ¿quién es? A más J es F barra de todo esto, ¿no? Entonces, esto es exactamente F barra de A más I más J sobre I
por F barra de B más I más J sobre I. ¿Sí? Y pues bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que vimos? Vimos que F barra de un producto es lo mismo que F barra de ese primero por F barra del segundo elemento con el que estamos multiplicando, ¿no? Por lo tanto, F barra es un morfismo de anillos ¿Sí? ¿Pero qué nos está diciendo el tercer teorema de isomorfismo? Que este es un isomorfismo de anillos, pero si A tiene 1, entonces este es un anillo con 1, este es un anillo con 1, y entonces F barra también es un isomorfismo de anillos con 1. Entonces, ¿qué es lo que falta checar? Si A tiene 1, que este manda el 1 en el 1, ¿no? Entonces, además, si A tiene 1, si A tiene 1, ¿quién es entonces, 1 de A más I es el 1 de quién? Es el 1 del anillo cociente A sobre I. ¿Sí? Este es el 1. Y por lo tanto, 1A más I más J sobre I es el 1 de qué anillo? Del anillo A sobre I sobre J sobre I. ¿Sí? Entonces, este elementito es el 1 de este anillo cociente. Entonces, tengo que ver a dónde lo manda F barra. Por lo tanto, F barra de este elementito 1 en A más I más J sobre I, por definición de cómo se define el F barra, si ustedes checan aquí, F barra de alguien así lo manda a A más J, ¿no? Entonces, este es exactamente ¿quién? Esto es exactamente el 1 de A más J. Pero recordemos que el 1 de A más J es el 1. Es el 1 de qué anillo? De A sobre J. Y entonces, por lo tanto, F barra es morfismo unitario si A tiene 1, ¿no? Si A tiene 1. Y eso acaba la prueba, ¿no? Porque como este ya es un isomorfismo de grupos, por el tercer teorema de isomorfismo en grupos, solo bastaba checar que fuera un
morfismo de anillos. Y sí, lo es, ya lo hicimos, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, acá está, entonces el tercer teorema de isomorfismo. Entonces, aquí les estoy dando las versiones más generales, pero en realidad después, ya en muy pocas clases, ya nos vamos a considerar en anillos con uno, que además van a ser conmutativos, y además todo esto, y por lo tanto lo que vamos a tener es que todos estos van a ser isomorfismos de anillos con uno conmutativos, ¿sí? Pero bueno, eso lo empezaremos a considerar todo eso ya en próximas clases. Y entonces, pues bueno, entonces acabamos de mostrar el tercer teorema de isomorfismo y le dejamos aquí. En la próxima clase voy a demostrar el teorema de la correspondencia para anillos. Y como ustedes ya se pueden imaginar, vamos a utilizar el teorema de la correspondencia para grupos para demostrar el teorema de la correspondencia en anillos. Por eso es que muchos libros, si ustedes checan, en realidad no demuestran los teoremas de isomorfismo en anillos porque, pues en realidad se siguen, salvo pequeñas modificaciones, salvo pequeñas cosas que hay que checar, de los teoremas de isomorfismos de grupos, ¿sí? O sea, los teoremas de isomorfismos de grupos que salen aquí, solamente hay que verificar que son morfismos de anillos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, acabo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.